El gran ventanal de la terminal aérea dejaba entrar una luz gris y desapasionada que bañaba la escena en una paleta de colores fríos. Afuera, la lluvia comenzaba a trazar líneas erráticas sobre el cristal, imitando las rutas de los aviones que partían hacia destinos lejanos. Adentro, el aire era una mezcla densa de café recalentado, perfume barato y la ansiedad colectiva de miles de almas en tránsito. Cada anuncio por los altavoces, con su eco metálico e impersonal, parecía una advertencia más que una guía, recordando a todos su insignificancia en aquel monumental engranaje de acero y cristal. Era un lugar donde las despedidas dolían menos y los reencuentros perdían su calidez. Un purgatorio moderno diseñado para procesar personas, no para acogerlas. El constante rodar de las maletas sobre el suelo de granito pulido era la banda sonora de un apuro sin fin, una sinfonía de la impaciencia. En medio de aquella marea humana destacaba por su quietud la figura del señor Rojas, un hombre de 70 y tantos años, cuya espalda levemente encorvada no delataba debilidad, sino el peso de décadas vividas con una intensidad que nadie allí podría imaginar. Sus manos, surcadas por venas como ríos secos, descansaban sobre el mango de una maleta de mano cuyo cuero gastado contaba más historias que cualquier libro. Vestía una chaqueta sencilla, de un color indefinido por el uso, pero la portaba con una estructura casi marcial. En la solapa, casi invisible para un ojo distraído, un diminuto pin metálico con la silueta de un águila en picada, deslucido por el roce del tiempo, se aferraba a la tela. Era un detalle minúsculo, un secreto guardado a plena vista, un eco de un poder que dormía bajo una apariencia de fragilidad. Al llegar su turno en la infame fila de seguridad, el mundo pareció encogerse hasta el espacio de una bandeja de plástico gris. Fue entonces cuando sus ojos se encontraron con los de Damián, el guardia de seguridad. Era un joven que vestía su uniforme como si fuera una armadura, y su mirada desprendía ese tipo de arrogancia que solo nace de un poder minúsculo ejercido sin contrapeso. «Vamos, abuelo, mueva esas reliquias. La fila no va a avanzar sola», espetó Damián, con una sonrisa torcida que no buscaba ser amable, sino marcar territorio. El comentario, lanzado con la precisión de un dardo venenoso, flotó en el aire por un instante. No fue un grito, sino un susurro cargado de desdén, diseñado para humillar en voz baja, para que la víctima sintiera el golpe sin que el resto tuviera que intervenir. El veneno del comentario de Damián se esparció rápidamente entre los pasajeros más cercanos. Un par de adolescentes rieron por lo bajo, mientras una mujer de negocios desviaba la mirada, fingiendo una súbita urgencia por revisar su teléfono. Nadie dijo nada. El silencio cómplice fue casi más doloroso que la ofensa misma, creando una burbuja de vergüenza alrededor del señor Rojas. El anciano no alteró su expresión, pero un observador atento habría notado cómo sus nudillos se blanquearon por un segundo al agarrar su vieja maleta. La atmósfera, ya de por sí tensa, se cargó con una nueva capa de crueldad. Damián, sintiéndose validado por la pasividad general, infló el pecho, convencido de su dominio sobre aquel pequeño reino de cintas transportadoras y detectores de metales. El señor Rojas continuó su tarea con una calma imperturbable, colocando su chaqueta, sus llaves y su cartera en la bandeja con una precisión metódica, casi ceremonial. Su rostro, una máscara de serenidad, no ofrecía ninguna pista de la tormenta que podría estar gestándose en su interior. ¿Era resignación lo que se veía en sus ojos, o era una paciencia forjada en escenarios mucho más peligrosos que una simple terminal de aeropuerto? Su silencio no era el de una víctima, era un silencio denso, profundo, que contenía multitudes. Invitaba a preguntarse qué fuegos había tenido que apagar y qué alturas había conquistado ese hombre para que una ofensa tan banal le resbalara como el agua sobre el acero. La respuesta, oculta tras esa fachada de vejez, prometía ser mucho más impactante que la insolencia de un simple guardia. El señor Rojas atravesó el arco detector de metales. El silencio del aparato fue una sentencia de inocencia que, sin embargo, a Damián le resultó irritante. Sin ninguna justificación electrónica, el guardia levantó la mano con prepotencia. «Revisión aleatoria, señor.
Protocolo, mintió con una naturalidad pasmosa. Condujo a Rojas a un lado y comenzó una inspección manual que carecía de profesionalismo y estaba cargada de intención. Sus manos no buscaban objetos, sino que presionaban con una fuerza innecesaria, un acto de dominación física disfrazado de procedimiento. Cada palmada sobre la espalda y las piernas del anciano era una afirmación de su poder, un recordatorio de quién mandaba en ese pequeño y miserable feudo de autoridad. Rojas permaneció inmóvil, su cuerpo tenso como una cuerda de guitarra, soportando el ultraje con una dignidad que Damián no podía comprender. Mientras sus manos recorrían la chaqueta gastada, los dedos de Damián se detuvieron en el reloj de pulsera del señor Rojas. Era un modelo antiguo, de correa de cuero agrietado y esfera analógica. «Cuidado con estas antigüedades, jefe, a ver si se le desarma en pleno vuelo», susurró cerca de su oído, con un aliento agrio que delataba el café barato de la mañana. El comentario fue otra microagresión, una más en la creciente pila de ofensas que se acumulaban sobre la paciencia del anciano. La gente en la fila seguía su propio drama. Algunos ya habían pasado el control y se apresuraban a recoger sus cosas, lanzando miradas fugaces y compasivas, pero nadie se atrevía a intervenir. La indiferencia era el escudo perfecto, y Rojas estaba completamente solo en el centro de la arena, bajo la mirada inquisidora de su verdugo. Finalizada la inspección física, Damián regresó a la bandeja de pertenencias con un aire de superioridad. Tomó la cartera, de cuero del anciano, tan desgastada como el resto de sus posesiones, y la abrió con un chasquido despectivo. Sus ojos no buscaron identificaciones o tarjetas sospechosas, se deslizaron directamente hacia el compartimento de los billetes. Contó con la mirada el escaso efectivo que había allí y una mueca de desprecio se dibujó en su rostro. No era un control de seguridad, era una tasación social, un juicio sumario sobre el valor de un hombre basado en el contenido de su billetera. Devolvió la cartera a la bandeja con un gesto de desinterés, como si el mero contacto con la pobreza ajena le hubiera ensuciado las manos. Rojas observó la escena, su mandíbula apenas un poco más apretada. El foco de la humillación se trasladó entonces a la maleta de mano. «Vamos a ver qué más esconde aquí, abuelo», anunció Damián en voz alta, asegurándose de tener una audiencia. Con un movimiento brusco y teatral, abrió la cremallera y en lugar de inspeccionar su contenido con el debido cuidado, la volcó sobre la mesa de acero inoxidable. Ropa sencilla y pulcramente doblada, un par de libros y algunos objetos personales cayeron en un desordenado montón. El gesto fue una violación deliberada de la intimidad, una forma de desnudar al anciano no solo de sus pertenencias, sino de su dignidad. La ropa antes ordenada con esmero, ahora yacía expuesta y vulnerable sobre la fría superficie metálica, un reflejo perfecto del trato que estaba recibiendo su dueño. Entre las prendas esparcidas, varios objetos captaron la atención de Damián. Eran los tesoros de una vida, un pequeño neceser, un libro de poemas con las páginas amarillentas y, sobre todo, una pequeña bandera de su país, doblada con una precisión casi sagrada. El guardia la tomó con la punta de 2 dedos, como si se tratara de un trapo sucio. «¿Pero qué patriota nos salió el señor? ¿Acaso piensa fundar una nueva república en su asiento?», se burló, agitando la bandera con desdén. Aquel trozo de tela no era solo un símbolo nacional. Era evidente que para Rojas representaba algo mucho más profundo, un ancla a su pasado, a sus principios. Verla tratada de esa manera fue un golpe bajo, un sacrilegio que atacaba el núcleo mismo de su identidad. La mirada del señor Rojas, que hasta entonces había permanecido fija en un punto indefinido, se clavó en la bandera que colgaba de los dedos del guardia. Por primera vez, su coraza de serenidad se agrietó, revelando una emoción pura y devastadora. No era ira ni resentimiento, sino un dolor profundo, el mismo que se siente al ver profanada una tumba. Sus ojos se humedecieron ligeramente, y por un instante pareció que toda la arrogancia de Damián y la indiferencia del mundo se desvanecían ante la magnitud de esa pena silenciosa. Era el dolor de un hombre que había visto a compañeros caer envueltos en esa misma bandera
un hombre para quien ese símbolo representaba el sacrificio máximo. Damián, ciego a esa profundidad, solo vio la debilidad que esperaba encontrar. Sintiéndose victorioso al haber provocado finalmente una reacción, Damián soltó la bandera y dirigió su atención al último objeto de interés, una pila de fotografías en blanco y negro atadas con un cordón de zapato. Y el álbum familiar, qué tierno. Veamos los recuerdos del campeón, dijo con sarcasmo. Con un tirón seco y cruel, rompió el cordón que las mantenía unidas. Las imágenes se desparramaron sobre la mesa como hojas secas. Cogió una al azar, una en la que se veía a un joven sonriente, con uniforme militar, posando con orgullo frente a un imponente avión de combate. La sostuvo en alto, girándose ligeramente para que los curiosos pudieran verla. ¿Y este galán quién es? ¿Usted en sus tiempos de gloria?, preguntó, a punto de cruzar el umbral final hacia su propia perdición. Sosteniendo la fotografía del joven piloto como si fuera un trofeo de caza, Damián se la mostró a su compañero en el monitor de rayos X. «Mira esto, Ramírez, todo un as del aire. ¿Qué pilotearía usted, abuelo?» «Avionetas de fumigación, porque con esa cara de susto», soltó, rematando la frase con una carcajada hueca que resonó en el área de control. La ofensa ya no era sutil, era una daga lanzada directamente al corazón del pasado de Rojas, un intento de ridiculizar y profanar la única evidencia visible de su antigua gloria. La humillación se había vuelto un espectáculo, y Rojas era el protagonista involuntario de una obra cruel, escrita y dirigida por un hombre insignificante con un uniforme prestado. El anciano no respondió, simplemente observó cómo su propia juventud era pisoteada frente a una audiencia de extraños. La reacción del público se había transformado. La indiferencia inicial dio paso a una incomodidad palpable. Una madre apartó a su hijo pequeño, como para protegerlo de la toxicidad de la escena. Un estudiante extranjero sacudió la cabeza con desaprobación. Sin embargo, no todos sentían empatía. Un hombre de traje, visiblemente apurado, chasqueó la lengua y murmuró para: «Sí, a ver si terminan con el show y nos dejan pasar». Su impaciencia lo convertía en un cómplice tácito de Damián, validando el abuso en nombre de la eficiencia. Esta división en la multitud aisló aún más al señor Rojas, dejándolo suspendido en un limbo entre la lástima silenciosa y el desprecio impaciente. Estaba solo, resistiendo una tormenta perfecta de crueldad y apatía. Finalmente, el silencio del señor Rojas se rompió. Su voz, cuando habló, no fue ni fuerte ni temblorosa. Fue un susurro, grave, casi polvoriento por la falta de uso, pero con una firmeza que contrastaba brutalmente con su aparente fragilidad. «Le pido por favor que me devuelva mi fotografía», dijo, mirando directamente a los ojos de Damián. No había súplica en su tono, sino una orden revestida de cortesía. Era la voz de un hombre acostumbrado a ser obedecido, una voz que había resonado en cabinas de mando y hangares militares. La petición, en su asombrosa calma, fue más desconcertante para Damián que cualquier grito de ira. Por un instante el guardia pareció dudar, sorprendido por la inesperada muestra de control. La vacilación de Damián duró solo un segundo. Rápidamente, la soberbia retomó el control de sus facciones. Malinterpretó la calma de Rojas como la última resistencia de un hombre vencido. «¿Que se la devuelva? ¿Y si no quiero qué? ¿Me va a retar a un duelo, don?», se mofó, agitando la fotografía frente al rostro del anciano. La convirtió en un títere, un objeto para su burla. «Uy, cuidado que se nos ofendió la princesa. Esta foto debe ser un secreto de estado, ¿no? La prueba de que casi conquista el mundo». La agresión verbal escalaba con cada palabra, y Damián, en su pequeño escenario, se sentía un gigante, un titán del poder aeroportuario, ciego al abismo que se abría a sus pies con cada sílaba que pronunciaba. En un acto de desprecio supremo, Damián fingió un tropiezo. La fotografía se deslizó de sus dedos y cayó al suelo, aterrizando boca arriba sobre el granito frío. «¡Ay, sucio! ¡Uy, qué torpe! Se me cayó su tesoro», exclamó con un cinismo flagrante. Luego, con una lentitud deliberada, acercó la punta de su bota lustrada hasta rozar el borde de la imagen. No la pisó, pero la amenaza quedó suspendida en el aire,
cargada de veneno. La invitación era clara. Quería que el señor Rojas se agachara. Quería verlo doblar su espalda encorvada, humillarse por completo para recuperar un pedazo de su propia vida del suelo. El tiempo pareció detenerse. El ruido de la terminal se desvaneció y todas las miradas se clavaron en la escena. El señor Rojas bajó la vista hacia la fotografía en el suelo. Vio a su yo de 20 años, sonriente e invencible, ahora a merced de una suela sucia. Luego, lentamente, alzó la mirada y la fijó en Damián. Y en ese momento algo cambió. La máscara de paciencia infinita se desvaneció, y lo que emergió fue una mirada de una dureza absoluta, un acero forjado en presiones y temperaturas que Damián no podría ni empezar a concebir. No, había ira, no había miedo, había una calma gélida, la calma del ojo de un huracán, y no se movió, no se agachó, no dijo una palabra, simplemente se quedó de pie, erguido, su inacción una muralla de desafío más imponente que cualquier barricada. El tenso impasse se prolongó por varios segundos que parecieron una eternidad. El desafío silencioso del señor Rojas alteró la dinámica del poder de una forma que nadie esperaba. Ya no era un anciano siendo humillado, era un roble resistiendo un vendaval. El hombre de traje que antes se quejaba del retraso, ahora observaba con una fascinación no disimulada. La madre que protegía a su hijo miraba con una mezcla de temor y admiración. Damián, por primera vez, sintió una punzada de incertidumbre. La pasividad de su víctima no encajaba en el guión. Esperaba lágrimas o súplicas, pero en su lugar encontró una voluntad de hierro. La tensión se masticaba, y el público, antes indiferente, ahora esperaba el desenlace con el aliento contenido. Damián, sintiendo que su autoridad se erosionaba con cada segundo de silencio, decidió dar el siguiente paso. Abrió la boca para lanzar la amenaza final, probablemente la de llamar a un superior para que se llevaran a aquel viejo problemático. Pero la palabra nunca salió. Justo en ese instante, una voz profunda y resonante, acostumbrada a proyectarse sobre el rugido de las turbinas, cortó el aire desde el otro lado de la barrera de seguridad. No era una voz de pasajero, ni de empleado de la aerolínea. Era una voz de mando, clara y afilada como un bisturí. ¿Puedo preguntar qué está ocurriendo aquí?, preguntó, y aunque la pregunta era educada, el tono no dejaba lugar a dudas. No era una solicitud, era una interpelación. Las miradas se giraron en masa hacia el origen de la voz. De pie, al otro lado de la barrera, se encontraba un hombre alto, de unos 40 y tantos años, enfundado en un impecable uniforme de piloto comercial. Las 4 barras en sus hombreras delataban su rango, capitán. No obstante, su autoridad no emanaba de su traje, sino de una confianza serena y una postura que irradiaba competencia. Su rostro, de facciones afiladas y mirada penetrante, no mostraba ni rastro de la prisa o el estrés que contaminaba el ambiente. No estaba mirando a Damián. Sus ojos, con una intensidad inusual, estaban clavados en el señor Rojas, como si el resto del mundo se hubiera vuelto borroso e irrelevante. Damián, sorprendido por la interrupción, intentó recuperar el control de la situación. Se enderezó y adoptó un tono falsamente profesional. «Es un procedimiento de seguridad de rutina, capitán», dijo, señalando con un gesto vago al señor Rojas. «Este pasajero se está mostrando poco cooperativo. Tenemos razones para creer que necesita una inspección más exhaustiva». Trató de alinear al piloto con su causa, usando la palabra seguridad como un escudo para justificar su abuso. Esperaba que el capitán, como hombre de orden, respaldara su autoridad y le instara a terminar rápido. Pero el capitán no pareció haberlo escuchado. Su atención seguía fija, absorta en la figura del anciano. Ignorando por completo la explicación de Damián, el capitán dio un paso lento hacia la línea de seguridad, acortando la distancia. Su mirada analítica recorrió al señor Rojas de arriba a abajo, no con sospecha, sino con una creciente curiosidad. Sus ojos se detuvieron en la chaqueta raída, en las manos curtidas, y finalmente se fijaron en el pequeño y descolorido pin de águila en la solapa. Entrecerró los ojos como un experto que examina una antigüedad de valor incalculable. La luz fluorescente del techo arrancó un débil destello del metal gastado,
y fue como si ese pequeño punto de luz hubiera iluminado algo en la memoria del piloto, una conexión que luchaba por salir a la superficie. Y entonces ocurrió. El rostro del capitán pasó por una vertiginosa secuencia de emociones. Primero, la duda, luego, un destello de reconocimiento y finalmente, una expresión de asombro tan profunda que le aflojó la mandíbula. Su postura profesional se desvaneció, reemplazada por una rigidez casi reverencial. Se irguió bruscamente. Sus hombros se cuadraron y su cuerpo adoptó una postura que no se ve en los pasillos de un aeropuerto, sino en las ceremonias militares de más alto nivel. Fue un cambio tan drástico y elocuente que provocó un silencio absoluto a su alrededor. El público intuía que acababa de presenciar algo extraordinario, aunque nadie, excepto quizás, Rojas entendía qué era. La mirada atónita del capitán se desvió entonces hacia el suelo, hacia la fotografía que yacía junto a la bota de Damián. Sus ojos se abrieron de par en par. No estaba mirando al joven sonriente de la foto, sino a lo que estaba detrás de él, la silueta inconfundible de un F-4 Phantom, un cazabombardero supersónico, una leyenda de la Guerra Fría. No era un avión cualquiera, era una máquina de guerra temible, un icono de una era de pilotos de élite cuyas hazañas bordeaban lo sobrehumano. El capitán, como aviador, no solo reconoció el avión, sino que comprendió el calibre del hombre que debía haber estado a sus mandos. La imagen dejó de ser un simple recuerdo para convertirse en una pieza de historia. Damián siguió la mirada del piloto, primero hacia el pin, luego hacia la foto en el suelo. No entendía nada. Para él, solo era un avión viejo en una foto vieja. Sin embargo, la reacción del capitán, una figura de autoridad incuestionable en ese ecosistema, le envió una oleada de pánico helado por la espalda. Su arrogancia, que había sido su motor durante toda la mañana, comenzó a fallar, reemplazada por una creciente sensación de pavor. Se dio cuenta, con una claridad aterradora, de que había cometido un error. No sabía cuál, pero sentía el peso de la mirada del capitán como una losa, y el suelo bajo sus pies, antes tan firme, ahora parecía haberse convertido en arenas movedizas. En medio de la creciente tensión, el señor Rojas, que había permanecido como un espectador pasivo de su propio drama, movió la cabeza. Fue un gesto mínimo, un lento y casi imperceptible asentimiento en dirección al capitán. No fue un saludo, ni una muestra de gratitud. Fue un acto de reconocimiento mutuo, un puente invisible tendido a través de los años y de las jerarquías, conectando a dos hombres que compartían el cielo como vocación. En ese pequeño gesto residía una confirmación silenciosa, un entendimiento que no necesitaba palabras. Confirmaba que el capitán no estaba equivocado en su asombro y que el anciano, efectivamente, era quien él empezaba a sospechar. El capitán tragó saliva, visiblemente emocionado. La revelación que acababa de procesar era demasiado grande como para contenerla. Se aclaró la garganta, y cuando habló su voz ya no era la de un simple piloto comercial, sino la de un subalterno dirigiéndose a una leyenda viviente. El respeto en su tono era tan palpable que parecía tener peso físico. Estaba a punto de decir algo que reordenaría la realidad de todos los presentes, que convertiría al humillado en héroe y al verdugo en un necio. ¿Qué historia, qué rango, qué hazaña olvidada por el mundo estaba a punto de ser desvelada por la voz de aquel piloto conmovido? El aire se podía cortar con un cuchillo. «Perdone mi atrevimiento», comenzó el capitán Alarcón, su voz resonando con una mezcla de formalidad y emoción contenida. Ignoró a Damián como si fuera una pieza de mobiliario y se dirigió exclusivamente al anciano. «Señor Coronel Rojas, comandante del legendario escuadrón Águilas de Acero», preguntó, aunque no era una pregunta, sino una afirmación cargada de asombro y respeto. El título completo, pronunciado con tal solemnidad, cayó como una bomba en el silencio expectante. «Mi padre sirvió bajo su mando. Soy el capitán Alarcón. Es un honor que no tengo palabras para describir». En ese instante, la realidad se fracturó, y la imagen del anciano frágil fue incinerada, revelando la silueta de un héroe de guerra. Un jadeo colectivo recorrió la fila de pasajeros.
Las palabras coronel y comandante reconfiguraron violentamente toda la escena que acababan de presenciar. La humillación pública, el desdén, la burla, todo adquirió de pronto una dimensión grotesca, casi sacrílega. El hombre de traje que se había quejado del retraso sintió una oleada de vergüenza que le tiñó el rostro de rojo. Los adolescentes que se habían reído ahora miraban con la boca abierta, como si acabaran de ver a un personaje de un libro de historia cobrar vida. La indiferencia del aeropuerto se hizo añicos, reemplazada por un respeto sobrecogedor y una culpa compartida por haber permitido que un hombre de esa talla fuera tratado de manera tan infame. El rostro de Damián se convirtió en una máscara de cera. Las palabras del capitán no le decían nada, pero la devoción en su tono era inequívoca. Miró al capitán, luego al rostro impasible del coronel, y su universo de poder de pacotilla se derrumbó con la violencia de un edificio demolido. El uniforme, que minutos antes era su armadura, ahora se sentía como un disfraz de payaso. La autoridad que había saboreado con tanto gusto se había vuelto ceniza en su boca, dejándolo expuesto, pequeño y patético, ante la mirada de todos. Intentó hablar, balbucear una excusa, pero de su garganta solo salió un sonido ahogado, el estertor de su arrogancia moribunda. La mirada del capitán Alarcón, hasta entonces llena de reverencia hacia Rojas, giró y se clavó en Damián. Si las miradas mataran, el guardia habría caído fulminado. Era una mirada de furia helada, de desprecio absoluto. «Usted», dijo, y la única palabra fue suficiente para hacer que Damián se encogiera. «Recoja esa fotografía del suelo, inmediatamente». La voz no era una sugerencia, era una orden directa, innegociable, pronunciada con el peso de un hombre que comanda una máquina de 200 toneladas y 300 vidas a bordo. El mandato resonó como un martillazo, sellando el destino del guardia. Completamente quebrado, Damián obedeció. El acto que había diseñado como la máxima humillación para el anciano se convirtió en su propio castigo, ejecutado en el mismo escenario y frente a la misma audiencia. Se agachó con la torpeza de un autómata, sus rodillas temblando. Recogió la fotografía del suelo como si manipulara un artefacto explosivo. En un gesto instintivo y patético, intentó limpiar el polvo de la imagen con la manga de su uniforme. Con la cabeza gacha, extendió la fotografía hacia el coronel Rojas sin atreverse a encontrar su mirada. La inversión de roles era total, poética y brutalmente justa. El coronel Rojas tomó la fotografía de la mano temblorosa de Damián. No le dirigió ni una palabra, ni una mirada. Para él, Damián había dejado de existir. Lo borró de su realidad con una indiferencia más aniquiladora que cualquier reprimenda. Su atención se centró por completo en la imagen de su juventud, en el rostro sonriente junto al caza. Luego, alzó la vista hacia el capitán Alarcón y le ofreció otro de sus leves asentimientos. Pero este era diferente. Contenía gratitud. Era el reconocimiento silencioso de que el honor, ese viejo código invisible que ambos compartían, había sido defendido y restaurado en aquel profano vestíbulo de aeropuerto. Justo en ese momento, un supervisor de seguridad, un hombre mayor y con aspecto cansado, llegó a la escena, atraído por la alteración del flujo de pasajeros. Su experiencia le permitió leer la situación en segundos. El respeto marcial del capitán Alarcón, la palidez cadavérica de su propio guardia y la dignidad inquebrantable del anciano en el centro de todo. Comprendió al instante que no se trataba de un simple altercado, sino de un desastre de proporciones monumentales. «Capitán», dijo con voz nerviosa, «¿hay algún problema aquí? ¿Necesita asistencia?» La pregunta flotó en el aire, marcando el inicio del epílogo, el momento de rendir cuentas. El capitán Alarcón miró fijamente al supervisor de seguridad. Su voz, tranquila pero con el filo del acero. «El problema aquí, señor, es que uno de sus hombres confundió su uniforme con una licencia para humillar y tuvo la pésima fortuna de elegir para ello a un héroe nacional, a una leyenda de la Fuerza Aérea de nuestro país. No había necesidad de gritar. La simple y llana verdad era mucho más poderosa. Este es el coronel Armando Rojas, y le aseguro que personalmente redactaré un informe para la aerolínea y para la dirección de este aeropuerto. Esto no quedará así».
La amenaza no era una rabieta, era una sentencia, pronunciada con una calma que garantizaba su cumplimiento. El supervisor, pálido y sudando frío, actuó con la rapidez que la catástrofe demandaba. Se volvió hacia Damián, quien permanecía paralizado, y su voz fue cortante. «Damián, entrégueme su credencial ahora mismo. Queda relevado de su puesto y suspendido de funciones hasta nuevo aviso. Preséntese en mi oficina y espéreme allí». Despojado de su autoridad en un instante, Damián se quitó la placa del cuello con manos torpes. El pequeño pedazo de plástico que le había dado tanto poder ahora no era más que la prueba de su fracaso. Sin mirar a nadie se alejó, escoltado por otro guardia, desapareciendo entre la multitud que, en silencio, observaba la caída del pequeño tirano. Una vez restaurado el orden, el capitán se dedicó por completo al coronel. «Coronel, si me lo permite, será un privilegio para mí acompañarlo. Por favor». Con un gesto, indicó a otro agente que recogiera las pertenencias del coronel con el máximo cuidado. El propio capitán Alarcón tomó la vieja maleta de mano, sosteniéndola con una delicadeza que contrastaba violentamente con la brutalidad con la que Damián la había vaciado. Condujo al coronel lejos del puesto de control, abriéndole paso entre la multitud ahora respetuosa, creando una burbuja de calma y dignidad en medio del caos de la terminal. Caminaron en silencio por unos instantes, alejándose del murmullo de los curiosos. Una vez en un pasillo, más tranquilo, el capitán habló, su voz ahora despojada de toda formalidad y llena de una emoción personal. «Mi padre, el teniente Alarcón, él siempre hablaba de usted. Contaba que, en las tormentas más terribles, cuando todos perdían el norte, usted parecía ver los caminos del viento. Nos enseñó, decía él, que un piloto no vuela con las manos, sino con el alma». La confesión era un puente entre generaciones, un tributo que honraba no solo al coronel, sino también a la memoria de su propio padre. El coronel Rojas se detuvo y miró por primera vez directamente al joven piloto. Una sonrisa, leve y cansada, pero genuina, asomó por primera vez a sus labios. «Alarcón, claro, tu padre era un hombre valiente, de los mejores». Hizo una pausa, y su mirada se perdió en la distancia por un segundo. «Todos teníamos miedo allá arriba. La diferencia es que tu padre y los buenos como él jamás permitieron que el miedo tomara el control del avión». Con esas pocas palabras, validó el legado del padre, reconoció su propia humanidad compartida y entregó una lección de vida que resumía el código de honor de toda una generación de gigantes. El capitán lo escoltó hasta la sala VIP, un santuario de silencio y calma. Antes de despedirse con una respetuosa venia, se aseguró de que el coronel no necesitara nada más. La última escena es de una simplicidad conmovedora. El coronel Armando Rojas, sentado en un cómodo sillón junto al inmenso ventanal, observando los aviones despegar bajo las llovizna. En su mano sostiene la fotografía de sí mismo, joven y sonriente. Ya no es solo un anciano, ni solo un héroe, es la suma de ambos. Un hombre que carga el peso de su historia con una gracia silenciosa, un guardián invisible que sigue velando por los cielos que una vez fueron su dominio. El verdadero valor de una persona no reside en la ropa que viste ni en la autoridad que ostenta, sino en las batallas que ha librado en silencio y en el respeto que impone sin pedirlo. A veces, un héroe no necesita una capa resplandeciente, sino una chaqueta gastada y el recuerdo intacto de haber tenido alas. La dignidad es un poder silencioso que, tarde o temprano, siempre encuentra la luz. ¿Qué historias de grandeza oculta has tenido la suerte de presenciar? El mundo está lleno de coroneles disfrazados de ancianos, esperando que alguien con el corazón correcto sepa reconocer el águila en su solapa.